Hola amigos, soy Darwin, pastor de MCC. Mi oración es que el mensaje que está por escuchar contribuya al crecimiento de tu fe, te haga más semejante a Cristo y te inspire a vivir en la misión de Dios en medio de tu generación. Si de alguna manera la exposición de la palabra edifica tu corazón, háznoslo saber a través de un comentario o envíanos un mensaje. Nuestra intención no es sustituir la enseñanza bíblica que debes escuchar de tu pastor cada fin de semana, sino contribuir con tu iglesia local para el desarrollo de tu fe. Gracias por conectarte con la familia de MCC. Gracias por escuchar esta palabra. Desde MCC te bendecimos. Feliz Navidad, una vez más. Jesús nació, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Él es la esperanza del mundo. Él es la esperanza del mundo. Yo creo que nosotros la semana pasada estuvimos hablando de algo muy importante, y es que el amor de Dios se ha mostrado de tal manera que nos ha dado un hijo. Un hijo. Recientemente yo tengo la experiencia de ser padre, y junto con esta experiencia, como cada uno de ustedes, hombres y madres cristianos, se dan cuenta de cuánto uno empieza a comprender un poquito mejor a Dios a la luz de la experiencia de la maternidad o la paternidad. Y Dios nos dio a su hijo. Lo extraordinario de esto es que no dio un hijo, sino que el unigénito Hijo de Dios. El amor que Abraham tenía por su hijo Isaac era extraordinario. Dios le dijo: dame a tu único, dámelo. Pero él tenía a Ismael, y quizás pudiera tener otros. Sin embargo, Dios nos dio a su único hijo. Jesús comparte con el Padre la naturaleza de Dios. Desde la eternidad han vivido juntos en un amor extraordinario. Lo que piensa el Padre, así lo piensa el Hijo. Como ve el Padre, así ve Jesús. Lo que siente el Padre, lo siente Jesús. Es su alma gemela, es su Hijo amado. Sin embargo, Él lo dio, no lo escatimó. El precio por nuestros pecados era tan elevado que ningún sacrificio iba a ser suficiente. Ningún pago iba a ser suficiente. Ningún castigo iba a ser suficiente. Del Padre tuvo que dar a su Hijo. El Hijo entonces murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. A Dios sea toda la gloria. Él lo hizo todo. Ahora, la gran pregunta que queremos abordar hoy es cómo nosotros nos apropiamos del amor de Dios expresado en Cristo. Ya el pago fue hecho, el sacrificio fue hecho, la dádiva fue dada, fue realizada. Ahora, ¿cómo nosotros podemos recibir los beneficios de que Dios haya dado a su Hijo? La llave que abre el cielo para el pecador se llama fe. ¿Puede decirlo conmigo? Fe. ¿Qué es la fe? Bueno, lo primero que podemos decir acerca de la fe es que es la comprensión de algunos eventos. Comprensión de algunos eventos. ¿Cuáles son los eventos que nos hacen salvos? Primero, ¿quién es Jesús? Jesús no es simplemente un hombre. Jesús fue el profeta de Dios. Él vino a hablar en nombre de Dios. Israel tuvo muchos profetas, pero ninguno como Cristo. Él habló la palabra de Dios con la autoridad de Dios. Y su palabra, dicha en cualquier plaza, en cualquier casa, en cualquier barrio de Israel, tenía la potencia salvadora de Jehová, del Dios Altísimo. Él era el profeta. Además del profeta, Él era también el rey. El rey creador de todas las cosas. El rey que bajo su autoridad está el mundo entero. El rey se hizo hombre. Jesús es el rey. Pero Jesús
es también el Cordero. Jesús vino a tomar nuestro lugar, sustituirnos en la cruz. Tenemos que comprender que Jesús también es Dios. Si no recibimos que Jesús es Dios, no podemos ser salvos. Estamos perdidos. Por eso, el primer hecho que debemos comprender a la luz de la fe es quién es Jesús. Lo segundo que deberíamos comprender, su vida. Él vivió una vida santa delante de Dios y los hombres. Una vida de servicio para sanar, libertar y dar vida, consuelo, restauración, liberación. Él dio una vida a favor del pecador constantemente. Debemos comprender que su muerte no fue el pago de sus propios delitos, sino los nuestros. No fue el término de un proceso legal marchito, sino que era el plan eterno de Dios. Cristo terminó en la cruz no por la injusticia de los romanos, no por la incredulidad de los hebreos. Terminó en la cruz porque era el plan de Dios. Aleluya. Y tú tienes que comprender eso. Cristo en la cruz no fue un evento casuístico, no fue una casualidad que terminara allí. Él terminó allí porque Dios lo determinó. Había un propósito salvador. Y debemos comprender el último evento, que Cristo no permaneció en la cruz, sino que Él resucitó y se levantó con poder. Aleluya. Y porque Él vive, Él tiene la autoridad para impartir perdón. Debemos comprender estos hechos, pero esta comprensión no es suficiente. Debemos creer que estos hechos tienen el significado que Dios dice que tienen. ¿Por qué? Porque los demonios creen y tiemblan. Es decir, que ellos comprenden quién es Jesús. Ellos saben todo lo que hizo Jesús. Ellos saben que Él puede dar vida. Sin embargo, permanecen en tinieblas. Entonces, tú tienes que ver esos hechos con el significado que Dios le ha dado. Tiene que haber una aprobación en tu corazón y decir, ¿sabes qué? Esto despierta en mí amor. Esto despierta en mí gratitud. Esto despierta en mí esperanza. Esto despierta en mí consolación. Tiene que haber en tu corazón un asentimiento, una aprobación de lo que Dios ha hecho por ti. Muy diferente al incrédulo. El incrédulo ve a Cristo en la cruz, se burla. Los demonios ven a Cristo aún resucitado y tiemblan de miedo. No vienen a la luz. Los sacerdotes y las autoridades israelitas, cuando comprendieron que Cristo resucitó, no creyeron, sino que quisieron tapar ese hecho con mentiras. ¿Me entiendes? No es suficiente comprender los argumentos. Tiene que haber en tu corazón una respuesta emotiva, positiva, a la luz de esos hechos. Y lo último, debe haber una decisión de confianza. La voluntad debe movilizarse para decir, ¿sabes qué? Esto es Cristo. Esto hizo Cristo. Yo confío en Él. La fe que salva pasa por el proceso intelectual, mueve el corazón, pero te lleva a una decisión. La fe que salva termina siendo una confianza personal en lo que Cristo hizo por ti. Hay al menos 3 figuras que usa el Nuevo Testamento, principalmente Juan. Tener fe en Cristo, en primer lugar, dice Juan, que es como recibirle. Capítulo 1, versículo 12, dice así: mas cuanto le recibieron los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Allí, recibir y creer son sinónimos, son ideas paralelas. Creer en Cristo significa recibirle por quien Él es. Tú no recibes a cualquiera en tu casa. Tú no empleas a cualquiera en tu negocio. Tú tienes que dar cierto grado de confianza, de credibilidad, de crédito a favor de esa persona para darle un lugar y recibirle.
Lo mismo sucede con Cristo. La fe que salva reconoce quién es Él y le recibe. Le da la bienvenida. La segunda palabra es propiamente creer. Fe es creer. Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aprendí algo nuevo esta semana. La palabra allí, creer en Él, exactamente quiere decir poner dentro, inside. Ahora, ¿qué está pasando? El hecho de creer es sacar la confianza de sí mismo para ser salvo y ponerla ¿dónde? En Cristo, quien me salva. Es sacarla de un ídolo y ponerla en Cristo. Es sacarla de una religión y ponerla en Cristo. La tercera palabra que usa el propio Señor para hablar de fe es venir. Venir. Por eso dice: todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí. El hecho de moverse en dirección a Cristo es una decisión de fe. Tú no permaneces en tus argumentos. Tú no permaneces distanciado de Dios. Tú no permaneces en tus pecados. Tú decides moverte de esa posición y acudir a Cristo, venir a la cruz en un acto de confianza. Esta es la fe salvadora, la fe que conoce quién es Dios, quién es Cristo, lo que hizo por uno, que aprueba, que ama, que consuela su corazón con lo que Él ha hecho y que finalmente decide poner la confianza en Él como único y suficiente Salvador. Aquella noche que Jesús nació, Él trajo paz al mundo. Fue una santa noche de paz. Hermosas las estrellas, la noche
Gloria sea al Señor, que hoy, como un día nació nuestro Rey, y por eso estamos aquí adorando su nombre. Si pueden ir conmigo, abran sus Biblias a Mateo 1, del versículo 18 al 25. Como Darwin nos estaba hablando ahora, él nos estaba explicando qué cosa era la fe y cómo alguien actúa en fe. Y ahora vamos a ver dos historias de los padres de Jesús aquí en la tierra. Y el primero que vamos a ver es la fe de José. Dice así, Mateo 1, empezando el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Entonces este evangelio de Mateo está específicamente escrito para los judíos. Y por eso, antes de este relato que nos narra Mateo, él empieza con la genealogía de Jesús, porque una de las profecías del Mesías era ser del linaje de David. Y él tenía que comprender o hacer ver cómo Jesús llega a David. Mateo no nos da muchos detalles del nacimiento específico de Jesús, eso lo hace más adelante Lucas en su evangelio. Pero lo que hace Mateo en este pasaje es enfocarnos o contarnos la historia a través de los ojos de José. Y aquí vemos que María, en el primer versículo 18, dice que María estaba comprometida con José. Y en ese tiempo había 3 pasos para llegar al matrimonio. Y el primero es el compromiso, que lo que es la mayoría de las veces los padres, cuando eran jóvenes los niños, hablaban y arreglaban quién se iban a casar el uno con el otro. El segundo paso es el desposorio, que esto lo hacía, el compromiso lo hacía oficial y duraba 1 año, y también la única manera de romperlo era a través del divorcio. Y el tercer y último paso es el matrimonio, que es después de este desposorio y después de la boda. Y este último paso es donde está José y María en este momento, en su relación. Esta situación en cual está José ahora mismo es muy humillante y muy vergonzoso, porque él en su mente cree que María le fue infiel. Él en su mente quería divorciarse de ella en secreto para no traer más vergüenza para ninguno de los dos. Pero José, aunque ya había decidido lo que iba a hacer, empezó a preocuparse y a considerarlo de nuevo. Y ese fue el instante en que Dios mandó a un ángel y vino a él en un sueño. El ángel le aclaró todo lo que había pasado con María. El ángel le explicó todo, cómo ocurrió lo que le pasó a María, que ella no fue infiel a José, sino fue concebida milagrosamente de parte de Dios. Ese bebé, el que estaba en el vientre de María, iba a salvar a su pueblo. Ese bebé no era cualquiera, no era algo natural que ocurrió, sino fue parte de Dios. También iba a ser el eterno Dios del universo, encarnado y con nosotros. Como dice Juan
A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él la ha dado a conocer. Entonces Jesús es el que hace a conocer al Dios del universo. Ese bebé que estaba en el vientre de María milagrosamente es el que es Dios con nosotros, Emmanuel. José, al recibir el mensaje del ángel, como dice el pasaje, no dudó ni cuestionó. Él simplemente actuó en fe, creyendo las palabras del ángel y obedeció. Y lo último que nos dice el pasaje es que no tuvieron relaciones hasta que dio a luz a Jesús. Esto lo escribe Mateo para enfatizar y hacer claro a su audiencia que Jesús fue concebido milagrosamente. No tuvo relaciones antes ni después que entendió José lo que había pasado, y eso quita toda discusión y toda duda. Y en esta historia vemos que José comprende el mensaje del ángel, tiene la comprensión de la palabra de Dios para él, y tiene dos opciones en este momento. Primero, dejar a María y no ser parte del plan redentor de Dios, o dos, obedecer y confiar en Dios y su palabra a pesar de las consecuencias. Vemos que él recibió la palabra de Dios por medio del ángel, y seguro que lo analizó no solo con la palabra del ángel, sino lo que le había dicho María. Y cuando vio las dos cosas, entendió que era la obra y la mano de Dios en su vida. Él decidió no creerle al hombre cuando iban a venir y decirle que María fue infiel a ti y que es necio por creer lo que le dijo. Pero la respuesta de José simplemente y siempre iba a ser que Dios ya había dicho. Amén. Y cuando Dios dice, Dios siempre lo hace. Esa era la fe que tuvo José. Una fe que no dudaba, no cuestionaba a Dios a pesar de no poder ver lo que iba a ocurrir. Pero como dice Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. La primera Navidad, un coro se oyó a humildes pastores, el cielo cantó y un ángel habló, rodeado de luz, anunciando la natividad de Jesús. No
perspectiva de José. Ahora la vamos a conocer como lo vio María cuando estaba embarazada. Si pueden ir a Lucas 1, 26 al 38. Lucas 1, 26 al 38. Y dice así, Lucas: a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba por qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamaron Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios nada hay imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Esta historia viene un poco antes de lo que ya hemos hablado, la historia de José. Vemos los eventos que ocurrieron antes del ángel decírselo a José. María era una mujer bien humilde y pobre en su sociedad. Vemos como cuando el ángel viene a ella y le dice: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ella se turba, ella tiene un miedo en su corazón, y en realidad ella lo tiene porque es humilde de corazón. Ella se sorprende que las palabras del ángel están refiriéndose a ella misma, y ella no entendió por qué un ángel así hubiera hablado a una mujer como María. Estas 3 cosas que le dice el ángel a María es una realidad no solo para ella, sino para todo hijo de Dios. Todos, al recibir la gracia de Dios en nuestras vidas, somos favorecidos. El Señor está con nosotros. Amén. Y somos bendecidos. Amén. Porque al recibir su gracia recibimos nuestra mayor necesidad. El ángel continúa diciéndole sobre este hijo, pero algo que debemos notar, y es muy contrario a lo que muchos de los católicos dicen, es que el mensaje del ángel no está enfocado en María, sino el mensaje del ángel está enfocado en este hijo. Y ese hijo es Jesús. El hijo será el Hijo del Altísimo. A este hijo se le dará el trono de David, indicando que es el Mesías. Y María pregunta algo muy razonable: ¿cómo esto va a ocurrir si aún no se ha casado y aún no ha tenido relaciones? Y el ángel le explica que Dios milagrosamente iba a intervenir en su vida y iba a concebir a un hijo. Aquí es cuando vemos la fe tan grande de María, que es realmente una mujer llena de la gracia de Dios. Ella simplemente contesta: aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Hermanos, eso es la fe. Eso es la confianza que cada cristiano y cada cristiana debe vivir. Ella no debatió con el Señor, ella reconoció su lugar, quién era, y simplemente, como ella dice, la sierva del Señor. Aleluya. Tener plena confianza en lo que va a hacer
el Señor en su vida. María sabía que su reputación, su honor, su vida estaba en juego, pero María entendió quién era Dios y entendió el carácter de Dios. Ella sabía que la persona en quien depositaba su confianza era digno de confianza y segura estaba en las manos de Dios. María sabía que el plan de Dios para su vida siempre iba a ser bueno, agradable y perfecto. Y María actuó en fe cuando la palabra de Dios la confrontó para hacer su obra. Esto lo haces tú. Así tú crees en el Señor cuando te habla por medio de su palabra. Porque no creer en la palabra de Dios es decir que Dios o se equivocó o es mentiroso. Y eso, mi hermano, es pecado. Eso es incredulidad. Cuando lees tú la palabra de Dios y tienes opiniones personales, tienes posiciones en algún tema que contradicen o están en conflicto con la palabra, el que está incorrecto no es Dios, el que está incorrecto eres tú. Y debes tú tener un cambio de mente al respecto. La historia de María es similar a cada uno de los creyentes de nuestra historia y de la historia que vivimos. Porque cuando leemos su palabra y vemos que Dios nos dice a cada uno de nosotros que debemos anhelar la santidad, buscar su reino primeramente, mirar hacia la eternidad, estar ocupados en nuestra salvación, trabajando en ella con temor y temblor. Cuando leemos eso y no lo hacemos, estamos en incredulidad. Cuando leemos la gran comisión y nos dice Cristo ir y testificar y hacer discípulos y no lo hacemos, es incredulidad. Hermanos, tomen nota y ejemplo de la fe de María y de José. Los dos recibieron la palabra de Dios y lo único que hicieron fue creer y hacer lo que le había mandado, la obediencia. La fe sin obras, como dice Santiago, es muerta. No es porque las obras añaden a la fe para ser salvos, sino que la fe que es viva siempre va a dar frutos. No por quien tú eres, sino por quien ha preparado la obra, como dice Pablo. Cuando testifiques de Jesús, créele a Dios. Él y su palabra es suficiente para salvar al pecador y al perdido. Si no ven respuesta, créele a Dios, tengan fe. Más fe tiene la persona que nunca ha visto un gran obrar de Dios y sigue luchando para el reino, que la persona que sí lo ha visto y mengua cuando ya pasó. Pon tu confianza plena y total en Cristo, sabiendo que nada puedes hacer aparte de Él. Él es tu mayor necesidad. Es una dependencia total en quién es Jesús. Y después puedes decir igual como Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si has sido incrédulo, si no le has creído en la palabra de Dios, si no has confiado en quién Dios es, en cualquiera que sea tu circunstancia en este momento y en el futuro que la vas a tener, hoy arrepiéntete. No lo dejes para mañana. Reconócelo hoy que has pecado contra Dios, que no has creído quién es Dios. Hoy empieza a imitar a la fe de José y de María que tenían en el Señor, porque ellos sí entendieron que la voluntad de Dios siempre iba a ser buena, agradable y perfecta. Quisiera que tengan un momento de oración ustedes personalmente, que vayan al Señor y confiénsense los pecados que han tenido. Vayan al Señor, examinen su corazón. Si alguna vez no has creído en quién Dios es, creído en su palabra, que Él es fiel para cumplirla, háganlo
tráiganlo ante el Señor y pídanle perdón por eso. Había un gran imposible para el hombre. Dice Romanos capítulo 8, por cuanto era imposible por la carne que el hombre fuera salvado, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne para salvarnos por medio de ese cuerpo humano que representa la carne, quebrado en la cruz, y dando vida abundante a todos. Dios se ríe de los imposibles. Pregunto, ¿por qué era imposible que el hombre se salvara? Porque su carne era débil por el pecado. Y Dios se rió, porque para Él nada es imposible. Y Él usó la misma debilidad humana para darnos la vida que era imposible conseguir por nuestros esfuerzos. El hombre débil, haré a mi hijo débil. El hombre es frágil, haré a mi hijo frágil. Pero una gran diferencia: ese hombre frágil, ese hombre pobre, ese hombre carpintero, ese hombre débil, ese hombre sin herencia, ese hombre que nació en un pesebre, no nos confundamos, es el Dios Todopoderoso. Dice Corintios que a Dios le plació hacer a su hijo débil, para que por medios de su debilidad exhibiera el poder de Dios. Oh. Y dice Pablo, si lo débil exhibió el gran poder de Dios, nosotros podemos decir,
Wow. ¿Qué pasaría si Dios no nos mostrara su debilidad? Que ya, por cierto, es suficiente para salvar. Si Dios mostrara entonces la gloria de su poder en toda su magnitud. Voy a decirlo de otra forma. Dios se burló de los imposibles humanos, diciendo: déjenmelo a mí, mostrándome lo más débil que puedo mostrarme, vergonzoso, colgado en una cruz. Aún así soy poderoso para salvar. Déjenme a mí. Amado hermano, God Almighty is our God. He is with us all the time, every day. He loves us so much. He loves us. Él está contigo en esta Navidad. I don't know what is happening in your life, but God is with you. He loves you. He is for you. He helps you in every situation in your life. You have to trust in God because He is powerful. What is your impossible today? ¿Qué es tu imposible hoy? Dios se ríe. Dios se ríe en los cielos. Él dice: eso está allí porque yo quiero. Y estará allí. Rabes, llores, grites, te perreta, patalees, hasta que yo quiero. Y lo que yo quiero es que ese imposible te lleve a ese acto sublime de fe que se convierte en adoración, que es este: he aquí el siervo del Señor, hágase conmigo lo que tú quieras. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. 3 veces oró el Señor. ¿Era posible para Dios? Sí. Pero no había otra manera de salvación. Entonces, ¿qué hizo el siervo del Señor? He aquí el siervo del Señor, hágase conmigo tu voluntad y no la mía. Porque fe no es un amuleto para estar tocando y manipulando a Dios. Jamás se te ocurra pensar que tú manipulas a Dios, que tú consigues algo de Dios con trampas. No, la fe sincera enfrenta lo imposible, creyendo que Dios es poderoso para cambiar, pero que es poderoso para darnos gracia, para caminar a través de los imposibles cuando Él nos mueve las circunstancias. De 2 formas al menos Dios obra en esta Navidad para ti. Allí está delante de ti la circunstancia que te grita: cuán feroz es, cuán difícil es. Te lo grita, te lo grita. Y tú puedes decir: yo creo en Dios. Para Dios nada es imposible.
everything is possible to God. Entonces, tú puedes orar, tú puedes cantar, tú puedes saltar, tú puedes proclamar la virtud de Dios enfrente de la montaña, enfrente de las murallas, enfrente de los gigantes, enfrente de los imposibles. Tú puedes celebrar la victoria antes de que tengas el hecho cambiado, porque tú crees en un Dios suficiente. Pero si se demora el derrumbe de los muros, si la muralla permanece, déjame decirte, hay gracia suficiente para ti. El Dios que cambia las circunstancias puede hacerte a ti más fuerte para que camines a través de ella. El Dios que deja que el mar se abrave y se levante puede darte gracia para que camines sobre las aguas. Entonces no te mortifiques porque las circunstancias no cambian, sino aférrate en fe a la gracia de Dios, la cual es suficiente para caminar a través de ellas. Eso es fe. Ahora, independiente a lo que el Espíritu Santo esté haciendo en tu corazón hoy, tú necesitas levantar esa fe. Dios es digno de confianza. Él tiene para ti bendición y gracia en esta Navidad. Él está cambiando las circunstancias de tu vida o está cambiando tu vida a través de las circunstancias. Pero independiente de lo que esté haciendo, ten fe. Créele a Dios. Levanta las manos caídas. Endereza tus pies. Camina recto delante del Señor. Témele a Dios en todos tus caminos y espera en Él. ¿Quieres insultar? ¿Tienes ira? ¿Hay violencia en tu corazón? Dice el Señor. Guarda silencio ante Jehová. Espera en Él. Y Él hará. Todas tus alternativas se han quebrado. Ya no tienes un plan Z porque todos los demás han fracasado. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Se hace tardía la respuesta del Señor. Ya llevas orando por esas circunstancias meses, quizás años, y permanece todo igual. Espera pacientemente a Jehová. Di como el salmista: alma mía, solamente en Jehová reposa. Él obrará en el momento oportuno. Por tanto, amado hermano, amada hermana mía, ten fe firme, fuerte en Dios en esta Navidad. Porque esa es la manera en que tú puedes beneficiarte de todo el poder grandioso de Dios. ¿Puede dar gloria a Dios? Yo, si pudiera, estuviera gritando ahora. Gloria a Dios, aleluya. Pero en la debilidad humana se complace el poder de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos alabanza. Padre, a ti pertenece todo el poder. A ti pertenece la majestad y la gloria. Oh Señor, gracias por mostrarnos una vez más que aún lo débil del hombre, aún lo débil que tú mostraste en la vida de Cristo, es poderoso para salvar. Te pedimos, Señor, que ahora podamos salir de tu casa lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de esperanza, lleno de paz, porque tú nos has mostrado tu favor y grandes cosas tú harás con nosotros. Estaremos alegres. Hola amigos, soy Darwin, pastor de MCC.
Gracias por permanecer conectado a la vida de nuestra comunidad de fe. Nuestra misión es amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Y esta misión podemos llevarla a cabo gracias a la generosidad de muchos hermanos que ofrendan sacrificialmente para la gloria de Dios. Si tú eres uno de los patrocinadores de MCC, te lo quiero agradecer de todo corazón. Si aún no ofrendas regularmente por MCC, te invitamos a que te sumes a este equipo de patrocinadores. Te prometemos que el 100% de tu ofrenda será destinada a la Gran Comisión. Una vez más, gracias por sumarte a esta iniciativa misionera de alcanzar las naciones para Jesucristo.